Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, en este video estaremos reaccionando a extrañas leyendas que resultaron ser ciertas. Y este video es del canal Señor Bes. Les voy a dejar el link de este video o de su canal en la descripción, ya que los créditos son todos para él. Sin más que decir, comencemos. Y agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro video estaría bien reaccionarlo y traerlo al canal de este estilo, tipo de miedo o de tipo iceberg. Y bueno, buen provecho y estás comiendo y comencemos. Investigando un poco por internet me encontré con casos de leyendas bastante extraños, y uno de los que más me llamó la atención fue el de la dama tóxica. Pero, ¿cuál era la leyenda de esto? Bueno, se dice que en 1990 una mujer llegó a un hospital en California, pero Vean, este güey va al grano. Apenas llevaban 2 segundos y ya te está contando la primera leyenda. A ver, hay muchísimas leyendas, ¿no? Supongo que en cada país tiene sus leyendas urbanas y todo. Y pues no sé. A ver, igual yo lo que he dicho a veces es que muchas leyendas no son tan leyendas, porque si son leyendas o la gente lo cuenta de cada generación y cada generación, es por algo, ¿no? O sea, porque muy probablemente alguien haya visto esa leyenda, o sea, no sé, ¿saben? ¿Saben? Entonces, por eso. no era alguien normal, ya que esta comenzaría a afectar a las instalaciones del hospital, enfermando a múltiples enfermeros o incluso causándoles la... Se decía que irradiaba gases tóxicos que Que hacían que hoy, los equipos de los hospitales dejaran de funcionar. Algunos de los relatos más locos incluían que lograba derretir el suelo, pero eso solo era una leyenda. Aunque como todas las leyendas que te contaré en este video son reales, tendremos que profundizar más en el caso. Así que les doy la bienvenida a las extrañas leyendas que resultaron ser ciertas. a ver, Gloria Cecilia Ramírez pues van, hay muchas leyendas como que pues La Llorona, bueno, acá en México. Igual creo que pues La Llorona la conocen en muchos países, ¿no? O también como que los duendes, o que no sé qué. O por ejemplo, creo que, no sé en qué país, creo que es pues como que, no sé, pero que alguien como que te chifla. Y dicen que si, o sea, no se vas así en el bosque y alguien te empieza a chiflar. A lo mejor pensarás que es un pájaro, pero no, chifla como un humano. Y bueno, eso también es una leyenda. O dicen que son duendes. Que a ver, pues ni tan leyenda porque hay gente que lo ha escuchado. O sea, real, ¿saben? Entonces, pero les digo, hay leyendas que no son tan leyendas. O sea, que muy probablemente sí son reales. Y que hay gente que la ha escuchado cosas. O por ejemplo, aquí en México, que pues La Llorona. O sea que, pues mi mamá ha escuchado a La Llorona, un hermano mío la ha escuchado. Y así mucha gente la ha escuchado, pero como que nadie la ha visto o nadie la ha grabado. O no sé si hay alguien que la haya visto, pero es una leyenda, pero que realmente a veces se escucha. Bueno, yo nunca la he escuchado, sinceramente, ¿para qué les mentiría? Pero es una leyenda, ¿no? Pero pues mucha gente la ha escuchado y la ha visto, pues no sé si la ha visto o no, pero es un poco raro, ¿no? es esta mujer. Nació en el año 1963 y fue apodada como The Toxic Lady, lo que en español es la dama tóxica. Pero, ¿por qué se le apodó así? El 19 de febrero de 1994 a las 8:15 ¿En pm, dónde es Gloria eso? llegaría al hospital debido a su cáncer de cuello uterino que se encontraba en fase Su- avanzada. Supongo que eso fue en Estados Unidos, ¿no? PM, Gloria llegaría al hospital debido a su cáncer de cuello uterino que se encontraba en fase avanzada. Fue trasladada a la sala de urgencia después de sufrir taquicardia y respiración de Chain Stokes. El personal médico le inyectó diazepam, midazolam y lorazepam. Parecía que Gloria estaba comenzando a responder bien al tratamiento, pero los médicos comenzaron a notar un brillo aceitoso en la piel de Gloria. Además, notarían un olor extraño parecido al ajo. Una enfermera llamada Susan Kane comenzaría a extraer sangre del brazo de Gloria, pero notó algo extraño. Del tubo provenía un olor parecido al amoníaco. Le pasó la jeringa a Julia Gorchinsky, la cual What? notaría unas partículas de color manila en la sangre. Lo extraño comienza cuando la enfermera Kane, la que extrajo la sangre, se desmayó y tuvo que ser retirada de la sala. Poco tiempo después, Kane comenzaría a sentirse mareada, así que salió de la sala hasta que se terminó desmayando. Una terapeuta respiratoria que estaba ayudando en la sala de traumas también se terminaría desmayando. Así todo el personal recibiendo la orden de evacuar a todos los pacientes de la sala de emergencias hacia el estacionamiento. Un grupo reducido de médicos se quedaría en la sala para tratar de estabilizar a Gloria. Pero,
Cualquier esfuerzo fue en vano. También Gloria les acabaría pasó lo muriendo a mismo. causa de su cáncer. Luego de eso, el Departamento de Salud se encargaría Pensé que se iban pues a desmayar también. de hacer una investigación sobre lo que estaba ocurriendo. Entrevistaron a 34 personas que estaban en la sala y varios decían que habían desarrollado síntomas severos, como pérdida de conciencia, falta de aliento y espasmos musculares. Varios de ellos estuvieron hospitalizados, además el hospital tuvo que ser evacuado y descontaminado. Luego de la muerte de Gloria se hicieron varias investigaciones con el cuerpo y restos en el hospital y surgieron varias teorías de qué fue lo que pudo haber sucedido. La primera teoría dice que Gloria pudo haber usado dimetilsulfóxido como tratamiento alternativo y que al combinarse con otros factores podría haber causado los síntomas, pero esa simplemente es la primera teoría. La segunda dice que puede que un producto de la descomposición del cuerpo y ciertos medicamentos administrados a Gloria hayan podido causar los síntomas. Y la tercera, que fue un simple error médico. Realmente no se sabe cuál fue la razón de que esta mujer irradiara algo tóxico que hizo que varios de los médicos comenzaran a tener síntomas extraños o incluso llegar a desmayarse. Y todo seguirá siendo un gran misterio. Alrededor de los años A ver, de eso que es un misterio, no, no creo, güey. Debe haber algo científico. O a lo mejor ya hay algo que es la realidad, pero pues como que no lo dicen al público, ¿verdad? Pero se me hace muy raro. O a lo mejor, pues qué tal si, no sé, güey, que le pasó algo con radiación, pero extremo o algo así, yo pues no sé. Y por eso. O sea, por ejemplo, estaba enferma pues de esa enfermedad que ya dijo. Y por ejemplo, eso, pues cuando... A ver, yo se los cuento porque pues un familiar mío muy cercano pues le dio esa enfermedad también. Entonces, pues cuando te meten así a las máquinas esas para las radiografías y todo eso, eso da radiación, aunque no crean. Que a ver, tampoco es tanta radiación. Pero por ejemplo, al ir tantas veces al hospital o que las quimios o eso, y al pasar tantas veces por la máquina y así, porque una vez pues no pasa nada, o sea, el cuerpo lo aguanta, pero tantas veces y así, pues tal vez ya es malo para el cuerpo tanta pues radiación, ¿sí me entienden? Entonces, pues qué tal si pasó por eso también, o la pasaron por la máquina como 10.000 veces, ¿saben? Y a lo mejor hizo eso que, de cómo se llama, o sea, pues tantas veces que hizo eso, o pasó por ahí, pues hizo que su cuerpo pues desarrollara radiación o algo así, ¿saben? A ver, es una teoría que supongo que tiene mucho sentido, pero pues no lo sabremos. Y bien, a lo mejor es así, pero pues no lo dicen porque pues no, ¿verdad? Que no les conviene. Pero igual se me hace muy rara esa historia, pero aparte decía que pues tenía esa enfermedad y muy avanzada, muy grave, entonces esa teoría que les digo pues podría tener sentido, ¿no? Pero bueno, igual también como dice, con algún medicamento pudo haber hecho reacción o algo. Así como, no sé, cuando combinas algo, no sé qué, un jabón con quién sabe qué, podría ser una reacción y que no sé qué, también puede haber sido eso, pero está muy raro como quiera. de que esta mujer irradiara algo tóxico que hizo que varios de los médicos comenzaran a tener síntomas extraños o incluso llegar a desmayarse. Y todo seguirá siendo un gran misterio. Y la verdad yo no creo que sea un misterio, güey. Obviamente saben, pero pues, quién sabe. Alrededor de los años 1920 y 1930 surgió la leyenda de que en la carretera del condado de Bear, Pensilvania, si conducías en la noche te encontrarías con una figura humanoide, sin rostro, alta y delgada. Esta deambulaba por las carreteras. Los citadinos realmente no sabían la razón del por qué deambulaba por ahí. Simplemente se contaba que era bastante aterrador verlo en las calles y las personas lo apodaron Charlie sin rostro. Pero toda esa historia realmente tiene un trasfondo mucho más triste. Verán, Raymond Robinson, nacido en 1910 en el Era una condado de persona Bear, real. Pensilvania, su vida fue normal hasta que en 1919, a los 9 años, sufrió un terrible accidente. Robinson estaría tratando de examinar un nido de pájaros en un puente mientras se acercaba a él. Por accidente tocaría un cable de alta tensión y esto lo dejaría con heridas de por vida. Perdió su rostro y parte de su brazo derecho y esto claramente haría un cambio en su vida, ya que las discriminaciones de las personas llegarían, sobre todo en la escuela, así tomando la decisión de que lo mejor sería salir únicamente por la noche, lo cual es aún más tétrico. Pero así fue como durante un largo lapso de tiempo salía por las noches a caminar en las calles del condado de Bear, Pensilvania, haciendo así que varios de los conductores del lugar, al alumbrar con las luces y ver a alguien sin rostro caminando en la carretera en la oscuridad de la noche, los asustara tanto como para empezar a correr la voz de Charlie sin rostro. Algunas personas sí se paraban para Esa imagen es real, güey. A ver, pues,
Pues, güey, pues pobrecillo de él, ¿no? Pero pues la neta que sí da miedo. También no sé, tampoco es por ser mamón, pero imagínate que vas por el bosque en la pinche noche y te encuentras eso. La noche A ver, pues pobrecillo, ¿no? Pero, los asustara tanto como para empezar a correr la voz de Charlie sin rostro. Algunas personas sí se paraban para hablar con el hombre y notaban que era alguien educado y amigable. Raymond dedicó su vida en hacer cinturones y carteras de cuero, escuchaba la radio y aprendió braille. Raymond continuó haciendo sus caminatas nocturnas hasta que en 1985 murió a sus 74 años. Y si se preguntan si llegó a ser atropellado, se dice que sí, llegó a ser varias veces atropellado. esto es lo que me preguntaba. Porque si aprendió pues braille, significa que pues no veía, ¿no? Y pues no, sí, ¿no? Creo que sí. Entonces, pues, ¿cómo vas a salir a la carretera sin ver? Y en la noche. A ver, que pues si no ves y es de noche, pues da igual. Pero ustedes me entienden. Pero pues la demás gente al ser de noche, pues hay más peligro de chocar o cualquier cosa. Y yo pensé que había fallecido por el que lo atropellaron, pero no. A ver, y pues sí lo atropellaron varias veces, pero pues falleció de otras cosas, ¿no? A ver, por viejito, supongo, pero Y si se preguntan si llegó a ser atropellado, se dice que sí, llegó a ser varias veces atropellado. Si bien en varios de los países existen las leyendas de que hay túneles subterráneos escondidos debajo de las ciudades, pueblos, monumentos, instituciones o incluso casas, güey, ahí justamente en el video anterior dije algo sobre los túneles, güey. Vayan a ver el video anterior, está bastante interesante. El video anterior hablé, bueno, era sobre, era un video de Dross sobre el Vaticano. Pues ya saben que el Vaticano, pues, más que nada es del de la religión y las iglesias, ¿no? Entonces el Dross dijo, se rumorea que algunas iglesias sí tienen túneles y dije, güey, obviamente. Y pues dicen que esos túneles se conectan con otras iglesias o con lugares muy, muy importantes del gobierno, así. A ver, pues se rumorea, pero güey, está clarísimo. esto sin embargo no se había podido demostrar, pero en México es diferente. En Puebla un equipo de construcción se encontraba En excavando, Puebla, podido demostrar, pero en México es diferente. En Puebla un equipo en de construcción Puebla, se encontraba sí, excavando, no. había podido demostrar, pero en México es diferente. En Puebla un equipo de construcción se encontraba Sí, ven, creo que en Puebla, yo ahorita vivo en Puebla, soy de Monterrey, pero vivo en Puebla. Y vean, acá en Puebla, creo que es la ciudad con más iglesias del mundo, güey. O sea, es una locura. O sea, increíble. Y ven, yo creo que por eso justamente se encontraron unos túneles, ¿no? Supongo que por eso, como hay tantas iglesias, por eso, a ver. excavando y fue cuando descubrieron una red de túneles y se cree que tienen 500 años de antigüedad y que tienen una longitud de Y ven, por ejemplo, acá en Puebla hay una iglesia que es muy conocida, que es pues, que está pues como que en Cholula, se llama así, y está arriba, o sea, está muy alta. Y bueno, esa iglesia está construida arriba de una pirámide, porque cuando llegaron los españoles a hacer su pinche desmadre, trajeron que la religión y que no sé qué, y pues construyeron esa iglesia arriba de una pirámide. Y de hecho está, o sea, y de atrás está el volcán, y se ve, o sea, tiene muy buenas vistas, pero pues así. Y esa iglesia es muy conocida en el mundo. ciudades, pueblos, monumentos, instituciones o incluso casas. Esto, sin embargo, no se había podido demostrar, pero en México es Venga, con él le atrasé estos mucho. túneles tienen 500 años de antigüedad y que tienen una longitud de 10 kilómetros. Son lo suficientemente altos como para que una persona pueda cabalgar a caballo ahí dentro. Varias teorías surgieron sobre estos túneles, como que era una forma más fácil de abastecer el agua al pueblo, o también pueden haber sido utilizados por soldados durante la batalla de la liberación mexicana, aunque también podrían haber sido utilizados por el clero o también por la gente común. Aún así me parece bastante oscuro que realmente existieran unos túneles ahí abajo y nadie lo supiera. A día de hoy, estos túneles son una atracción turística en Puebla. Ah, Por sí, eso güey, mismo, para eso que sí. aún así me parece bastante oscuro que Sí, realmente existieran unos túneles ahí abajo y nadie lo sí, supiera. creo A que, día de creo que como que los puedes ir a ver. Es algo turístico. Aunque obviamente solo puedes ver un pedazo, güey. Porque vean, son más de 10 kilómetros de túnel. Y eso es lo que se dice o lo que encontraron. Pero realmente debe haber, o sea, todo debe estar conectado, ¿saben? hoy, estos túneles son una atracción turística en Puebla. O eso Y nos ven, parece. así como ahí, en todos lados hay túneles. O sea, ¿me entienden? O sea, o por ejemplo también en París o por allá, no me acuerdo en dónde.
hay como que unas catacumbas con túneles y todo, y hay puros huesos humanos, que no sé si las han visto, también así. Y pues dicen que esos túneles, esas catacumbas, se conectan con todas las iglesias y todo así. Es un suburbio del centro de la ciudad. Es oscuro que realmente existieran unos túneles ahí abajo y nadie lo supiera. A día de hoy, esos túneles son una atracción turística en Puebla. West Hosbar es un suburbio del centro de la ciudad ubicada en Tasmania, Australia. A lo largo de los años surgieron varias leyendas, historias y relatos de supuestos sucesos extraños como apariciones de fantasmas y actividades paranormales en este sitio, contada tanto por turistas como por residentes del lugar. Y honestamente no es difícil ver por qué. West Hosbar es una ciudad bastante antigua con un ambiente generalmente oscuro y espeluznante. La mayoría de estas historias han resultado ser falsas o las personas que hacen las acusaciones no tenían la suficiente evidencia para respaldarlas, lo que hace que probablemente se traten de simples engaños. Pero resulta que al menos una de estas historias puede que sea verdad. A finales de los 80 y mediados de los 90 comenzaron a circular rumores sobre una casa en West Hosbar que aparentemente estaba embrujada. Esto enloqueció a los que habitaban en ella. Al principio los rumores crearon una gran incertidumbre y misterio en toda la ciudad, y los que vivían cerca hicieron todo lo posible para mantenerse alejado de la casa embrujada. No fue hasta meses después que las autoridades comenzaron a hacer sus investigaciones y finalmente obtuvieron la verdad detrás de todo esto. Si bien era cierto que los habitantes de la casa parecían estar volviéndose locos, no tenía nada que ver con actividad paranormal, sino con el hecho de que una de las enredaderas de dentadura había estado creciendo a través de los árboles directamente sobre la casa y arrojando hojas al tanque de agua de lluvia de la familia. Durante mucho tiempo la familia había estado consumiendo microdosis de la planta todos los días, lo que los hacía perder lentamente la cordura y lo que hacía que perdieran la clara percepción de la realidad. Si nunca han escuchado hablar de la datadura, es una especie de planta de la familia de las solanaceas, también conocida como astramonio o hierba del diablo. Pero, ¿por qué se le conoce así? Aunque la planta en sí parece bastante inofensiva, es conocida por tener propiedades alucinógenas extremadamente poderosas. Esta es la razón por la cual fue utilizada durante siglos por las tribus nativas americanas en rituales de iniciación y otras ceremonias. Los aztecas también usaban la datadura como un analgésico en ciertos rituales. También se usa comúnmente como ingrediente del ritual de zombificación en la región budo haitiana, donde se le conoce como el pepino del diablo. Nombre curioso, pepino del diablo. La datadura no es un alucinógeno recreativo y hay una razón por la que solo se usa en rituales y ceremonias espirituales, Está y a muy veces por potente. personas irresponsables que no tienen ni idea de qué es lo que se están metiendo. En dosis bajas a medias, la atadura causa experiencias delirantes extremadamente angustiosas, y en dosis más altas pueden provocar parálisis e incluso la muerte. Hoy en día la mayoría de las tribus reconocen a la atadura como una planta altamente tóxica y peligrosa, y han dejado de usarla. Yo no sabía Entre eso. 1999 y 2005, un extraño y desconocido comenzó a aterrorizar las calles de Japón. Este caso es peculiar ya que 5 personas fueron encontradas a lo largo de 6 años. La causa era una inyección letal, pero lo que unía cada caso era que la víctima tenía una carta de naipe de corazones al lado. Estas tenían escrito una letra y si las juntabas todas, según la cronología de cada caso, decía Alice. Ahora, lo extraño de este caso es que nunca se encontró el perpetrador, y además solo fueron 5 víctimas en 6 años, y ninguna de las víctimas tenía correlación entre sí, por lo que la identidad del autor y los motivos se desconocen, y se cree que fue una leyenda a pesar de que fue un caso verdadero y que se habló en Japón. Pero ¿por qué están leyendas que resultaron ser ciertas? Bueno, Alfredo Galán, originario de España, en 1998 entró al ejército de tierras en la base militar de Goloso, en la rama de infantería mecanizada, donde llegó a ser cabo y que posteriormente acabó en primera división acorazada de Brunete. Llegó a participar en 2 misiones de Bosnia en agosto y diciembre del 2000 y mayo y octubre del 2002. Suspendió las pruebas de ascenso a sargento y posteriormente las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Su unidad terminaría siendo relevada de Bosnia y fue enviada a limpiar el derrame de petróleo, conocido como el Chapapote. Luego de robar un vehículo tuvo problemas con sus superiores. Pero, ¿cómo se conecta este caso con el anterior? Bueno, Alfredo Galán después de sus crímenes se le conocía como la baraja. Pero, ¿por qué? Alfredo cometería sus crímenes con una Tokarev del calibre 7.62, que fue extraída después de su paso en la milicia. Con esta arma le disparaba a sus víctimas a sangre fría, sin ningún tipo de razón aparente y totalmente al azar. De hecho, ni se escondía, iba por la calle y miraba a una víctima y la atacaba, pero no le quitaba sus pertenencias ni nada. Una de sus primeras víctimas fue Juan Francisco Ledesma, un portero del edificio número 89 de la calle de Alonso Cano, el cual se encontraba dando de comer a su hijo de 2 años. Galán entraría a su casa, lo haría arrodillarse y frente a su hijo de 2 años le en la cabeza. El 5 de febrero perpetraría su segundo crimen, uno en una parada de autobús, en el que acabó con Juan Carlos Martín Estacio, un empleado de limpieza de 28 años. Lo curioso está que al lado de su cuerpo había una carta de naipe, para ser más específicos, un as de copas. Y realmente que esa carta estuviera ahí fue una completa casualidad, ya que al principio él no dejaba cartas de naipes, pero esto confundió a los medios de comunicación y lo llamaron el as
de la Baraja. Los siguientes crímenes serían ese mismo día: entraría al bar de Rojas y sin decir nada comenzaría así, acabando con 2 personas y hiriendo a la dueña del bar. No dejó ninguna carta ya que pues de momento no había escuchado de su apodo. Un mes después, el 7 de marzo, regresaría y atacaría a Santiago Eduardo Salas, el cual recibió un disparo que rompería su quijada ya que atravesó ambas mejillas. Al lado de él estaba su amiga, la cual se salvó gracias a que el arma de Galán se encasquilló. Galán abandonaría el lugar no sin antes arrojar un naipe de 2 copas y afortunadamente Santiago sobrevivió al ataque. Y su último crimen fue solo 11 días después, en el que acabaría con George y Doina Magna, ambos de 40 años de edad. El primero en ser atacado fue George por la espalda. Su esposa se giró y trató de protegerse, pero fue en vano y ambos terminaron muriendo. Ahora, ¿cómo es que fue encontrado el de la Baraja? Bueno, la policía ya había conseguido varias pistas y además conocían que se trataba de un ex militar, pero aún así no lograron atraparlo hasta que una noche, borracho, se acercó a un oficial y él mismo dijo que era el de la Baraja. El oficial al principio no le creyó debido a su estado de embriaguez, pero horas más tarde fue a la comisaría en la que dijo que era Baraja, y para que le creyeran aportó un dato que no se le había dicho a los medios de comunicación: que las cartas tenían una mancha azul detrás. Este dato fue verificado y procedieron a su arresto. Lo que más hace gracia es que después de que sus niveles de alcohol en sangre bajaron, decidió retractarse, pero bueno, aún así lo interrogaron y fue llevado a juicio. Los motivos de por qué cometió estos crímenes los menciona él mismo. Dice que luego de ir a la guerra no acabó con nadie y él quería sentir qué es acabar con alguien. Además, descontento con ser relevado a tener que limpiar petróleo, decidió salir a las calles y acabar con personas totalmente inocentes. Fue sentenciado a 142 años en prisión y luego de ver su historia, espero que se pudra en la cárcel. Si pudieras volver a los años 70 y pasar... Pero eso que tiene que ver con la historia, pues en Japón, güey. ¿Qué dijo? El de las cartas. Sí, eso fue en España, ¿no? O era ese güey que estaba en Japón. Como que no me entendí ya, güey. Ahora, pues la neta, qué bueno y qué pendejo. Que por estar borracho, pues dijo lo que había hecho, qué idiota. Y luego ya que se le bajó el alcohol, ya dijo no, que dijo que no, o sea, pues no se arrepintió, pero dijo que todo lo que dijo era falso, no sé qué. Pero pues ya ni modo. O sea, imagínate que tú vas por la calle, güey, o que vas a comprar tortillas y ese güey está ahí y ya. O sea, y pues no hay manera de hacer nada porque pues, yo no tengo pistola, güey, ¿saben? O sea, eso también está, ¿saben? O sea, tampoco es como que a golpes, pues mínimo, pues me defiendo, ¿no? Pero como que si tiene un arma, pues no hay nada que hacer. el tiempo en Staten Island, probablemente no te llevaría mucho tiempo. 142 años en prisión y luego de ver su historia, espero que se pudra en la cárcel. Si pudieras volver a los años Estaba 70 y pasar el loquito, tiempo en güey. Staten Island, probablemente no te llevaría mucho tiempo escuchar sobre la leyenda de un hombre llamado Cropsey. Según la historia, Cropsey era un y asesino en serie que perdió a su hijo y recurrió a robar a los hijos de otras personas para lidiar con su dolor. La Llorona americana, pero en versión hombre. Bueno, según la leyenda de Cropsey, también tenía un gancho en lugar de una mano, cicatrices, quemaduras y heridas abiertas que cubrían toda su cara y cuerpo, y una apariencia generalmente muy extraña. Considerando las grandes áreas de bosques deshabitados, no es tan inesperado que una historia como la leyenda de Cropsey llegara a la cultura mainstream en algún momento. Desafortunadamente, esto no era solo un cuento exagerado o inventado por los padres de Staten Island, para evitar que sus hijos se adentraran en el bosque y se perdieran. Aunque la leyenda tiene algunos elementos obviamente inventados como la mano de gancho y las horribles cicatrices y quemaduras, en algún momento a principios de los años 70, los niños de Staten Island realmente comenzaron a desaparecer. Y fue entonces cuando la línea entre la leyenda y la realidad comenzó a difuminarse, y la historia de un verdadero Cropsey reemplazó inmediatamente a la leyenda urbana. Pero, ¿cuál es la historia real de todo esto? Andrew Rand era un hombre de Manhattan que nació en 1944 y se mudó a Staten Island a finales de los 60. Después de trabajar durante 2 años en Willbrook State High School para niños con discapacidades, Rand fue arrestado en 1969 y cumplió más de 1 año de prisión por el intento de ataque a una niña de 9 años. Tan pronto como fue liberado 16 meses después, comenzaron a aparecer informes de más niñas desaparecidas en todo Staten Island, incluyendo a Alice Pereira de 5 años, quien estaba jugando en el vestíbulo de su edificio cuando desapareció sin dejar rastro. Durante la siguiente década, Rand fue el principal sospechoso en las
desapariciones de varias otras niñas jóvenes en la zona, aunque Rand con frecuencia era la última persona en ser vista con ellos, y finalmente nunca hubo suficiente evidencia para encerrarlo. Durante muchos años, a menudo se le veía caminando con niños pequeños, paseando con ellos e incluso llevándolos a almorzar y cenar con él en restaurantes locales. Después de años de dejarlo caminar por las calles como un hombre libre, la policía finalmente tendría el avance del caso en 1987, cuando encontraron evidencia clara y irrefutable de que Rand había estado detrás de la desaparición y el asesinato de Jennifer Shear, una niña de 12 años con síndrome de Down. En 1988 fue condenado a 25 años de prisión y mientras estaba tras las rejas se encontraron más y más pruebas que lo vinculaban con varias otras desapariciones en Staten Island en los años 70 y 80. Desafortunadamente solo fue acusado de un crimen mayor adicional en 2004, que fue el de Holy Hands Hoax, gracias a la cual pasará los próximos 13 años tras las rejas hasta 2037, y si vive tanto tiempo tendrá 93 años cuando salga. La leyenda de Candyman proviene... Increíble, güey. O sea, son historias que ni te las creerías, güey. Igual en Estados Unidos hay como que muchas así, muchas historias reales. Porque, o sea, porque Estados Unidos es súper gigante, güey. Y pues en las ciudades, pues son ciudades, pero en donde no hay ciudad, hay como que puro bosque y bosque y bosque. Y ahí es cuando, o sea, como que casi siempre los casos así, desapariciones o cosas así, son así en el bosque y cosas así, porque pues, pues como no hay pues civilización, pues por eso. Una película con el mismo nombre. Esta dice que si mencionan repetidamente la palabra Candyman al frente de un espejo, él se presentará. En la película se representa de que sale de un espejo de un botiquín. Candyman es hombre dulce, ¿no? Pero, ¿cómo fue esto en la realidad? O no En sé. 1987, Chicago Reader publicó una historia llamada The Came In Through the Bathroom Mirror, que traducida es Entraron a través del espejo del baño. Dentro de ella nos habla de Ruth McCoy, una mujer que vivía en un proyecto de viviendas de Chicago. Ruth hizo una llamada al 911 insistiendo en que estaba siendo atacada en su apartamento. Cuando la policía fue hacia su apartamento, la encontraron debido a heridas de bala. Los investigadores determinaron que sus agresores habían obtenido acceso a su casa rompiendo la pared de conexión entre el apartamento y subiendo a través del botiquín. La vivienda fue construida de esa manera intencionalmente, de modo que los fontaneros que investigaran las fugas podrían simplemente quitar el gabinete para revisar las tuberías. Y esto se convertiría en una forma para que los ladrones accedieran a los departamentos. Curiosamente, Candyman no solo fue un hecho de entrar por un espejo, sino que también fue el apodo de un asesino. Dean Arnold Carl fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus Es que delitos también, pues en Estados Unidos, como que las casas son, pues como de cartón, güey, o sea, ¿saben? O sea, tú pues como que le metes un pinche golpe a la pared y ya, como que atraviesas la pinche pared, o sea, en Houston, Texas durante los años 70. Ahora se le conocía como The Candyman, ya que Arnold creaba dulces caseros para atraer a los jóvenes y ganar la confianza de ellos, así haciéndoles más fácil el poder secuestrarlos. En total acabó con 28 niños confirmados, pero se cree que pueden haber sido más. 28, Todo güey. esto no lo hizo solo, sino a los jóvenes y ganar la confianza de ellos, así haciéndoles más fácil el poder secuestrarlos. En total acabó con 28 niños confirmados, pero se cree que 28. pueden haber sido más. Todo esto no lo hizo solo, sino que contaba con la ayuda de otros 2 adolescentes que lo ayudaban a atraer a sus víctimas y también le ayudaban a deshacerse de los cuerpos. Arnold sería traicionado por uno de sus ayudantes, cansado de hacer lo que estaba haciendo, y tras ser matado por Arnold, haciendo que este terminara disparando y posteriormente llamando a la policía. El Valle de Quebec es una de las regiones más hermosas de Maine, con más de 8,000 kilómetros. Y vean, y eso pasó porque su amigo le disparó, güey, pero si no, pues tal vez hubiera hecho más, ¿saben? O sea, más cosas así feas, güey. De los cuerpos. Arnold sería traicionado por uno de sus ayudantes, cansado de hacer lo que estaba haciendo, y tras ser matado por Arnold, haciendo que este terminara disparando y posteriormente llamando a la policía. El Valle de Quebec es una de las regiones más hermosas de Maine, con más de 8,000 kilómetros cuadrados de bosque, colinas y un paraíso natural que rodea el río de Quebec. Muchos propietarios de las cabañas del área de North Pond en el Valle de Quebec han descrito el área como el lugar más tranquilo de la Tierra, pero no siempre fue así. A lo largo de los años 80, 90 y principios de los 2000 hubo informes de más de 1,000 robos en las cabañas de North Pond. Durante décadas nadie supo quién era responsable de los robos.
especialmente porque siempre se llevaban a cabo cuando no había nadie en la casa. Los propietarios de la cabaña pronto notaron que los robos parecían seguir un patrón, alcanzando su punto máximo en los días previos al Día de los Caídos y después del Día del Trabajador. En cuanto a los artículos robados, iban desde comida hasta utensilios de cocina, libros, tanques de propano y artículos de tocador de todo tipo. En ausencia de un sospechoso concreto, los lugareños finalmente lo llamaron el ladrón de North Pond, aunque para ese entonces no había nada que surgiera que los robos fueran cometidos por una sola persona. Aunque no era raro que grupos de propietarios de viviendas se aventuraran a los bosques para tratar de encontrar el ladrón de North Pond, nunca encontraron ningún tipo de rastro, lo que aumentó el misterio de la leyenda. Una tarde del 2000, 100 personas asistieron a una reunión de propietarios de viviendas de North Pond, y cuando alguien preguntó cuántos de ellos habían sufrido robos, casi todos levantaron la mano. El ladrón de North Pond se convirtió rápidamente en una especie de figura extraña y la leyenda se compartía frecuentemente alrededor de las fogatas de la zona. Durante años nadie pensó que la persona o personas detrás de los robos alguna vez serían encontrados, pero en abril del 2013, un hombre llamado Christopher Thomas Knight fue arrestado en medio del bosque en el área de North Pond por un oficial que se había propuesto como única misión llevar al ladrón ante la justicia. Tan pronto como lo llevaron a la estación de policía, los policías le preguntaron por qué no respondía a ninguna de sus preguntas. Y al principio parecía que tenía problemas para hablar, pero ¿Era mudo o finalmente qué? respondió que estaba avergonzado de sí mismo. Como se reveló más tarde, Christopher había estado viviendo en medio del bosque solo, en una tienda de campaña sin calefacción, sobreviviendo solo con cosas que robaba de las cabañas cercanas de North Pond. Había sobrevivido a temperaturas invernales de 20 grados bajo cero durante años, y no había ido a ningún médico ni había tomado ningún medicamento durante 3 décadas. Lo más increíble de la historia del Y yo eso pensé, güey, que era alguien que vivía en una cueva o algo así. Y por eso pues no lo encontraban. Y pues bueno, era algo así. O sea, yo pues me imagino algo así, ¿no? ladrón, ahora también llamado el ermitaño de North Pond, es que durante todo el tiempo que vivió en el bosque no tuvo ni una sola conversación con otro ser humano, excepto con una vez que se encontró con un excursionista y solo le dijo hola. Bastante comprensible. Chris había perdido el interés en llevar la cuenta del tiempo, por lo que cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado en el bosque solo, respondió desde el desastre nuclear de Chernobyl, que tuvo lugar en 1986. Y como descubrieron más tarde los investigadores, tenía 20 años cuando decidió convertirse en el ermitaño. Solo un par de años después de la escuela secundaria, aunque nunca le dio a las autoridades una razón real de por qué decidió desaparecer. En todos sus años de aislamiento se esforzó por preservar su privacidad. Nunca encendió fuego, solo se movía de noche y no había ningún tipo de comunicación con el resto de la sociedad durante más de la mitad de su vida. Nunca había conducido un automóvil, enviado un correo electrónico o incluso no había ni siquiera descubierto el internet hasta su arresto. Curiosamente, a medida que los policías profundizaban más y más en su historia, se dieron cuenta de que sus únicas posesiones reales eran unas gafas que había estado usando durante 30 años. E incluso se podía ver una foto del anuario de la escuela de la secundaria Lawrence en 1984. Todo lo demás, hasta su ropa interior y chaqueta, lo había robado de las cabañas de North Pond. Después de una investigación, Knight fue sentenciado a 7 meses de prisión y después de eso desapareció de nuevo. Y según la policía, ahora vive una vida tranquila y pacífica en la zona rural de Maine. Pero güey, esa historia es un poco triste, ¿no? Porque a lo mejor ese güey tenía, no sé, pues ustedes saben cuál palabra, pero, o sea, esa enfermedad que estás triste y así, pues nunca lo sabremos. Igual vean, a ver, todo lo que hizo está mal, güey, de robar cosas, pero pues hasta cierto punto, ¿no? Aparte, a ver, tampoco es entendible que porque lo ocupaba, o sea, eso es robar, pero, pues bueno, está medio justificado, ¿no? A ver, ¿no? Pero ustedes me entienden. Igual, o sea, pues tampoco hizo más crímenes feos, ¿no? O sea, como eliminar gente o así, o sea, tampoco hizo nada de eso. Solo puede robar. Aparte, solo robaba pertenencias o cosas así. Tampoco es que te robaba el carro o que te robaba ahí, ¿saben? O sea, te robaba que la ropa, que cosas personales de, no sé, como, pues sí, o sea, cosas, no sé, cremas o perfumes o así. Y ya, o sea, hasta ahí. Entonces igual, a ver, de lo que está mal, o sea, de lo que hizo está mal, pero tampoco es tan grave, ¿verdad? Todo lo demás, hasta su ropa interior y chaqueta, lo había robado de las cabañas de North Y Pond. pues yo siento que su historia es más triste de lo que parece, güey. ¿Saben? 1984. Todo lo demás, hasta su ropa interior y chaqueta, lo había robado de las cabañas de North Pond. Después de una investigación, Knight fue sentenciado a 7 meses de prisión y después de eso desapareció de nuevo. Y según la policía, ahora vive una vida tranquila y pacífica en la zona rural de Maine. Ya se acabó el video. Y ya, eso ya es todo, güey.
Así. Pues bien, Plata lo había gente, robado de las... ya se acabó el video. La verdad está bastante bueno. Creo que este canal sube videos muy buenos. Tal vez lo voy a reaccionar más seguido. Déjenme en los comentarios qué opinan. Y a ver, estas tampoco son leyendas. Bueno, sí eran leyendas porque era como de que, ¿saben? Y al final resultaron ser ciertas. Pero yo pensé que se refería pues a leyendas como que La Llorona o así. Aunque bueno, de igual manera son leyendas así como pues el que no tenía cara. También es como era una leyenda al principio y luego era una persona real. Bueno, la verdad está bastante bueno este video. Próximamente voy a traer más videos de este canal a mi canal. Ya saben que todos los escritos son para él. Y bueno, sin más que decir, me despido. Agradezco tu like, suscríbete, eso apoya mucho. Y bueno, adiós.